En este último capítulo de cinemática, de ejercicios de cinemática de primero de bachillerato, vamos a hablar del tiro parabólico, también llamado tiro oblicuo. Lo llamamos así porque forma la velocidad inicial un ángulo con la horizontal. Este movimiento está compuesto, a su vez, de otros dos. En el eje X, un movimiento uniforme, y en el eje Y, puesto que está sometido a la acción de la gravedad, un movimiento uniformemente acelerado. Dependiendo de la velocidad inicial y del ángulo, vamos a obtener diferentes trayectorias. Vemos como el alcance, que es lo que se intenta aquí, llevar la pelota o el proyectil a un cierto punto, va a depender del ángulo. A más ángulo, mayor alcance, pero por encima de 45 grados, como veis, ahora ya si aumentamos el ángulo, el alcance va siendo más pequeño. En este movimiento, en el eje X, como vemos, la velocidad X es siempre constante. Sería v sub 0 por el coseno del ángulo. Mientras que la velocidad Y tiene una componente inicial, v sub 0i, que será v sub 0 por el seno del ángulo, y primero va hacia arriba, se va haciendo cada vez más pequeña porque se va frenando en el sentido Y, porque está sometido a la acción de la gravedad. En el punto de máxima altura, esta velocidad es 0, y a partir de ese instante se invierte su sentido y aumenta su módulo hasta que impacta en el suelo. Está sometido en todo momento a la acción de la gravedad, que es siempre negativa. Las dos magnitudes que nos van a pedir va a ser la altura máxima, que se obtendrá cuando la velocidad I se anule, y el máximo alcance, que se obtendrá cuando la altura sea 0. Las ecuaciones no son nuevas, son las del movimiento uniforme, sustituyendo la velocidad por v sub 0 coseno de alfa, y las de movimiento uniformemente acelerado, mejor dicho, de caída libre, sustituyendo la velocidad inicial por su v sub 0 seno de alfa, tanto en el espacio como en la velocidad, y por tanto la velocidad final sería la suma vectorial de la componente v sub x por el vector unitario y la componente v sub i multiplicado por el vector unitario j. Como digo, se nos va a pedir fundamentalmente la altura máxima y el alcance máximo. Para eso, en el libro, en teoría, vienen dos expresiones finales que normalmente acostumbráis a aprenderoslas, o a copiarlas y a soltarlas allí sin más demostración, y eso no vale. Yo os recomiendo que sepáis simplemente cómo obtenerlas. En el caso de la altura máxima, la velocidad es 0, pues haremos 0 la expresión de la velocidad I. Despejamos el tiempo, y este valor del tiempo lo sustituimos en la expresión del espacio del eje Y. Y igual a v sub 0 seno de alfa, t, etcétera, etcétera, menos un medio de gt cuadrado, pues sustituiríamos este valor y obtendríamos ya la altura directamente con un número sin necesidad de aplicar fórmulas magistrales ni demostrarlas. Para obtener el alcance máximo, sabemos que en este punto la altura es 0, la componente I vale 0. Por tanto, de la expresión de la componente I, que es la del espacio de un movimiento uniformemente acelerado, hacemos 0, despejamos el tiempo, y este valor del tiempo se sustituye para obtener el alcance en la expresión de x, del espacio del movimiento uniforme, que será v sub 0 coseno de alfa por este valor. Obtendremos el valor del alcance sin necesidad, como digo, de fórmulas mágicas. A continuación vamos a hacer 3 ejercicios donde vamos a calcular cada una de estas magnitudes que nos piden. Aquí tenemos ya dibujada la situación que se nos plantea. Un futbolista, me faltaría dibujar al futbolista, pero vamos, eso rápidamente lo hacemos, ¿verdad? Lanza una pelota con una velocidad de 15 metros por segundo. Bien. Entonces, para calcular la altura máxima, que estará aquí, esta será la altura máxima alcanzada, y máxima, será el momento en el que la velocidad I será 0. Las ecuaciones que tenemos que plantear son las siguientes. En el eje X, las de un movimiento uniforme. Entonces,
la velocidad es v sub 0 por el coseno de alfa, y x es igual a v sub x por t, espacio, velocidad por tiempo. Y en el eje y, las ecuaciones que tenemos que plantear son v sub i igual a velocidad inicial, que sería v sub 0 seno de alfa menos la aceleración por el tiempo, y el espacio igual a la velocidad inicial en el eje de las íes, v sub 0 seno de alfa por el tiempo, menos 1/2 de 9,8 por t al cuadrado. Estas son las ecuaciones. Ahora, ¿qué nos piden en primer lugar? La altura máxima. ¿Qué se debe cumplir para esta altura máxima? Que la velocidad i sea 0, pues sin aplicar ninguna otra ecuación adicional, nada más que las que conocemos del movimiento, de la cinemática del movimiento uniformemente acelerado, vendríamos aquí y diríamos 0 igual a v sub 0 seno de alfa menos g por t. Y el tiempo, despejando, sería v sub 0 seno de alfa partido por g. Es decir, 15 por el seno de 30 partido por 9,8. Esto nos da un tiempo de 0,77 segundos. Y con este tiempo nos vamos a la expresión de la altura. La altura que vamos a tener de aquí. Entonces, la altura sería v sub 0 seno de alfa, es decir, 15 por el seno de 30 por el tiempo 0,77 menos 1/2 de 9,8 por 0,77 al cuadrado, lo cual nos da una altura máxima de la pelota de 2,87 metros. Ya tenemos la respuesta al primer apartado. Segundo apartado, la distancia a la que cae la pelota en el suelo, es decir, ¿cuánto valdría la x? El alcance. X máximo. ¿Qué se cumple en este punto? Que la y vale 0. Entonces, para calcular este apartado B, para calcular el máximo alcance, que será cuando la y valga 0, hacemos 0 la expresión de la altura. Y diríamos 0 igual a v sub 0 seno de alfa, 15 por el seno de 30. Por el tiempo. Ahora es otro tiempo distinto, porque ya no es el tiempo de la máxima altura, sino del máximo alcance. Menos 1/2 de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Si esto lo reordenamos, sería 15 por 0,5 por t igual a 9,8 entre 2 y por t al cuadrado. Se me van una de las t's y el tiempo sería 2 por 15 por el seno de 30, que es 0,5, dividido entre 9,8. Esto me da un tiempo de 1,53 segundos. Con este tiempo nos vamos a venir aquí ahora y calcularemos el alcance. Una vez que tenemos el tiempo que tarda la pelota en caer aquí en el suelo, que hemos visto que era 1,53, pues no tenemos que hacer nada más que sustituir. Este alcance, o máximo valor de x, sería, según esta expresión, velocidad por el tiempo. Como la velocidad es 15 por el coseno de 30 por 1,53,
esto nos sale un valor de 19,87 metros. Ya tenemos calculado 19,87 metros el alcance. Y vamos al tercer apartado. En este tercer apartado se nos pide la velocidad en el punto más alto de la trayectoria. La velocidad en este punto solo tiene componente x. Por esto, la velocidad sería solamente la velocidad x y la componente y. Es decir, 15 por el coseno de 30. Esta velocidad, que siempre es constante, sale 12,99 por i. Esta es constante. Esta sería la velocidad en el punto más alto. 1. Y en el punto 2, en este punto, pues en este punto esta velocidad va a tener tanto una componente y como una componente x. Y tendremos que hallar la velocidad total, que será la composición, ¿verdad?, de las dos variables. Entonces, esta velocidad en el punto de caída sería 12,99 por i, porque la x es siempre constante su velocidad, y ahora la velocidad y en la dirección del vector unitario j. ¿Cuánto valdría esta velocidad y? La vamos a obtener aquí. Sería v sub 0 seno de alfa menos g por t, es decir, 15 por el seno de 30 menos 9,8 por 1,53, que son los segundos que tarda en caer al suelo. Lógicamente me va a salir negativa, puesto que esa velocidad va hacia abajo. Definitivamente entonces la expresión de la velocidad en el punto de caída sería esta que vemos aquí. La vamos a dejar solamente en la expresión vectorial para no liar más la pizarra, pero si la quisiéramos en módulo, pues sería la raíz cuadrada de del cuadrado de las componentes. En este ejercicio se nos plantea un tiro oblicuo o tiro parabólico también, pero desde una cierta altura. Se lanza ahora un proyectil desde un acantilado que está ya a 150 metros sobre el nivel del mar. En este caso, las ecuaciones que tenemos que utilizar para el eje y, la de v sub i será como en el ejercicio anterior, v sub 0 seno de alfa, porque sería esta la componente, ¿verdad? Sería esta la componente v sub 0i. Sería por seno de alfa menos g por t. Pero el espacio i ahora debe incluir un espacio inicial, que son 150 metros, más la velocidad inicial en el eje de las y por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Mientras que en el eje x será, como en el caso anterior, una velocidad x que es siempre constante, ¿verdad? Siempre valdrá lo mismo, y en este caso es v sub 0 por el coseno de alfa. En el eje x, el espacio será velocidad por el tiempo. Es decir, v sub 0 coseno de alfa por el tiempo. Bien, pues con estas fórmulas vamos a responder ya a lo que nos piden. ¿A qué distancia del pie del acantilado? Es decir, nos piden x máxima, el alcance máximo. En este punto de máximo alcance, la altura vale 0. No hay altura. Por tanto, nos vamos a venir a esta expresión y vamos a calcular para este apartado A el alcance calculando el tiempo que tarda en caer. El tiempo que tarda en hacerse la altura 0, que sería 150 más 80, velocidad inicial, por el seno de 45 por el tiempo,
menos 1/2 de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Como vemos, se nos plantea una ecuación de segundo grado para sacar el tiempo. No vamos a perder ahora aquí ningún tiempo, valga la redundancia, en decir cómo se hace una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Porque todo el mundo lo tiene claro. Baste decir que la expresión que nos queda final sería 150 más 80 por 0,77, 56,57 por el tiempo, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y esto nos da dos valores de tiempo. Cogemos el positivo, que es el lógico, y sería 13,77 segundos. Para obtener el máximo alcance, bastaría sustituir en esta expresión el tiempo por este valor. Entonces, la velocidad inicial es 80 por el coseno de 45 por 13,77. Y esto nos da un valor de 778,95 metros. Este es el alcance del proyectil. Por último, vamos a calcular la velocidad con la que va a incidir en el agua. Esta velocidad va a tener dos componentes. Va a tener una componente x, que será v sub 0 coseno de alfa, y una componente y, que será v sub 0 seno de alfa menos 9,8 por el tiempo que tarda en caer al suelo. Entonces, en primer lugar, v sub x, que vale siempre lo mismo, porque es constante en el eje de las x, será v sub 0 por el coseno del ángulo, es decir, 80 por el coseno de 45, lo cual nos da un valor de 56,56 metros partido por segundo. V sub i lo obtenemos de la expresión velocidad inicial en el eje de las i's menos aceleración por el tiempo. 80 seno de 45 y el tiempo sería 13,77, lo cual nos da un valor negativo, lógicamente, porque como vemos va hacia abajo, de menos 78,37 metros partido por segundo. La expresión final de velocidad será entonces 56,56 por el vector unitario y, componente x, menos 78,37 vector unitario j. Y esto serviría. Si queremos dejarlo completo, pues la velocidad sería la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, que aunque sea negativa, al ser al cuadrado se nos va a quedar positivo. Y esto nos daría un valor de 96,65 metros por segundo. Por el principio de conservación de la energía, si nos lo hubieran pedido aquí, nos tendría que haber dado 80. Pero claro, luego ha seguido bajando, luego ha ido cogiendo velocidad, gracias a la componente y. Por eso nos sale un valor mayor que 80. En este último ejercicio vamos a combinar lo que son los tiros parabólicos, es decir, alcance máximo, altura máxima, con un ejercicio normal de cinemática. Nos hablan de un jugador que lanza una volea con 108 km por hora. 108 km por hora al pasar a metros por segundo, sabéis que habría que dividir entre 3,6, da 30 metros por segundo. Lanza la pelota. Y un segundo jugador delantero que está a 50 metros, como veis, del punto de partida, este jugador en rojo, corre hacia el balón para cuando llegue aquí el balón, que llegue también él. Quiere alcanzarlo en el mismo instante que toque el suelo. ¿Qué velocidad debe llevar este delantero? Una velocidad constante, un movimiento uniforme, para que llegue justamente en este momento. Se trata entonces de calcular primero el alcance máximo, para ver el tiempo que va a tardar la pelota en caer en este punto. En este punto, para el cual
la altura va a ser 0. Entonces, la expresión sería v sub 0i por t menos 1/2 de g por t al cuadrado. Es decir, 30 por el seno de 30 por t menos 1/2 de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Esta sería la componente i de este movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en el punto en el que la i se hace 0, esto valdría 30 por el seno de 30 por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Un tiempo se va y el valor del tiempo sería 30 por 0,5 entre 4,9. Esto nos da un tiempo de 3,06 segundos. Este es el tiempo que tarda la pelota en caer. Pero claro, el tiempo del jugador va a ser distinto, por eso tenemos que ver con qué velocidad debe ir para llegar justamente en ese momento. Bien. La x máxima que va a recorrer el balón será velocidad inicial x por el tiempo, que será v sub 0 por el coseno de alfa, de 30, por el tiempo. Es decir, 30 por el coseno de 30 por 3,06. Esto nos da un valor de 79,5 metros. Por tanto, si el jugador ya estaba a 50 metros, este jugador solamente va a tener que recorrer un espacio de la diferencia entre 79,5 y 50. Entonces, el espacio que va a tener que recorrer será 79,5 menos 50, 29,5. ¿En qué tiempo? En 3,06, pero debe correr más rápido que la pelota, claro. Entonces, la velocidad del jugador será el espacio entre el tiempo. 29,5 entre 3,06, lo cual da una velocidad de 9,64 metros por segundo. Esta es la respuesta. Si nos queremos hacer una idea, no nos lo pide, hay que darlo en el sistema internacional. Si nos queremos hacer una idea de cómo ha ido el jugador, pues esto más o menos, más o menos, da 34,71 kilómetros por hora. Pero esto simplemente como curiosidad.